poeta maldito es el que se va hasta el fondo. Es decir, muchas veces nos han preguntado que si la poesía lo salva a uno. Puede que sí, pero también puede que lo hunda hasta en lo más profundo. Hay personas que llegan a la fama sin haberla buscado, y hay personas que cuando la fama llega siguen siendo exactamente lo que eran antes. Uweimar Ríos es las dos cosas. Es profesor de filosofía, lleva más de 30 años en las aulas, es gestor cultural en el oriente antioqueño, amante de la poesía y, según él mismo, no un conocedor de la literatura, sino un gustador de la misma. Un día, casi por accidente, se convirtió en el protagonista de Un poeta, la película del director colombiano Simón Mesa Soto, que ganó el premio del jurado en Cannes. Una película sobre un escritor desencantado, fracasado en literatura, que vive en casa de su madre y que encuentra en un estudiante una razón para seguir. Un personaje que se llama Óscar Restrepo, que ama la poesía de José Asunción Silva y que en muchos sentidos se parece demasiado a Uweimar. Este capítulo lo grabamos en la Feria del Libro de Bogotá. Y para hablar de sí mismo, Uweimar eligió un poema. No cualquiera. Eligió a Arthur Rimbaud, específicamente Noche en el infierno, parte de su obra más célebre, Una temporada en el infierno. Rimbaud tenía 17 años cuando empezó a escribirla. Podría decirse que Noche en el infierno es su momento más oscuro y más honesto. El poeta habla de su propia condena, de Dios, del sufrimiento, de la imposibilidad de salvarse. Uweimar hizo su propia versión de este poema, y desde ahí hablamos de la fatalidad en la poesía, de los poetas malditos y de lo que esa figura significa para él, de sus fracasos que reconoce sin pudor, de la fama que llegó sin haberla planeado y de lo que sintió durante los 8 minutos de aplausos en Cannes. De Dios y de su resistencia honesta y casi obstinada a reconocerse como poeta. Este es El refugio de los tocados y hoy el refugio de Uweimar Ríos. Fue una iluminación que tuve saliendo del bachillerato, digámoslo así. Tenía un acercamiento a la poesía, pero dicha iluminación fue gracias a un amigo que tenía desde la niñez de Río Negro. Nos encontramos en el Parque de Boston, justamente en Medellín, y empezamos a hablar de literatura y me sale con Arthur Rimbaud y empieza a hablar de la vida de Rimbaud y empiezo a conocer a partir de ahí que es el niño genio que solamente escribió hasta los 19 años de edad, que posteriormente empezó a vivir en su vida lo que había escrito a manera de poesía, por ende es un visionario. Entonces me encarreté de todo eso y bueno, empecé a leer Una temporada en el infierno y la cosa fluyó mucho porque por esos días empecé a estudiar en la universidad y al terminar la universidad me concentré 3 meses en una finca en el Carmen de Viboral para hacer la tesis de grado que se llama Los conceptos de religión y filosofía en el pensamiento de Arthur Schopenhauer, y me llevé un solo librito para descansar de tanta filosofía. Yo tenía 7, 8 libros de Schopenhauer, La máquina de escribir y el libro de Rimbaud. Entonces yo descansaba 2 o 3 veces al día y como el librito se lee de una, llegó un momento en que se me empezaron a juntar palabras y tal y decidí de alguna manera sacar mi propia versión a la manera como David Betancourt, el gran escritor colombiano, dice que no tenemos que tener miedo de plagiar al otro, pero entendiendo el plagio no de una manera peyorativa, sino de una manera constructiva también. He engullido un estupendo trago de veneno. Sea 3 veces bendito el consejo que me ha llegado. Las entrañas me arden. La violencia del veneno retuerce de mis miembros, me vuelve deforme, me abate. Muero de sed, me ahogo, no puedo gritar. Es el infierno el castigo eterno. Ved cómo el fuego vuelve a levantarme. Ardo como es debido. Vamos, demonio. Había entrevisto la conversación al bien y a la felicidad, la salvación. No puedo describir la visión. El aire del infierno no soporta los himnos. Eran millones de criaturas encantadoras, un suave concierto espiritual, la fuerza y la paz, las nobles ambiciones, qué sé yo, las nobles ambiciones. Y es aún la vida. Satanás,
Farsante, ¿quieres disolverme con tus encantamientos? Exijo un golpe de bieldo, una gota de fuego. Jesús caminaba sobre las zarzas purpúreas sin curvarlas. La linterna nos lo muestra de pie, blanco y con trenzas morenas, en el flanco de una ola de esmeraldas. Voy a revelar todos los misterios, misterios religiosos y naturales, muerte, nacimiento, porvenir, pasado, nada. Soy maestro en fantasmagorías. Escuchad, escuchad. Aquí no hay nadie y hay alguien. Quieren cantos negros, danzas de Uriz. Quieren que desaparezca, que bucee en busca del anillo. Te voy a contar la historia de cómo vi un poeta. Estaba en la Feria del Libro de Bucaramanga y ya había visto el tráiler, y a mí la primera película de Simón Mesa me gustó mucho, Amparo. Tremenda. Es muy buena, ¿no? Y también es con actriz natural, etcétera. Entonces yo le tenía muchas ganas a un poeta. Fui el jueves a verla y el viernes volví desesperada a volverla a ver. ¿Por qué? Porque me parece que lo que pasó con un poeta en mí fue que yo me sentía, además de conmovida, identificada, como que sentí que se burlaron de mí, pero al mismo tiempo me acompañaron en ver, digamos, que en el arte para mí había razones para seguir intentando contagiar a otro de lo que yo ya descubrí. Y es que con un poema, con una frase, con una película, con una pintura, yo puedo seguirle encontrando sentido a la vida. Como que ahí yo puedo seguir diciendo, pucha, sí está complicada la cosa, pero por este tipo de vainas uno puede seguir, ya sea creándolas o viéndolas o escuchándolas. Pero eso fue lo que me pasó a mí. Yo quiero que tú me cuentes qué te pasó a ti con un poeta. No, estoy conmovido con esas palabras, Laura. No, me han pasado muchas cosas porque podríamos hablar del antes, el durante y el después. Claro. Y en ese sentido, el antes fue como, bueno, yo que voy a ir a presentar un casting, porque la historia, y me disculpan, me apropio un poquito de la palabra, es que un sobrino de mi esposa es amiga de Simón Mesa, y como amigo y como músico, Simón le mostró el guión, primer guión que él hizo, con la intención de que Carlos Eduardo, digamos, participara en la música de la película. Entonces, claro, Carlos empieza a leer el guión y empieza a ver las cosas del poeta y me ve a mí en ese papel. Claro. Entonces, con la señora, y mi hija es actriz profesional de teatro, de alguna forma pues me convencen de ir a presentar el casting, porque lo que dijo Simón Mesa ante las palabras de Carlos Eduardo, cuando él dijo, Simón, yo le tengo su poeta, Simón lo que dijo es, pues si el hombre está interesado, que presente el casting. Entonces, gracias a ellos, y bueno, el último argumento fue muy charro porque yo no sabía si ir o no ir, y entonces me dice Carlos, hágale, hermano, que usted no tiene nada que perder, si de pronto gana, le pagan bien. Ya me pagan bien, bueno, vamos a hacerle pues. Entonces, bueno, entonces ya empecé ahí con el rollo, ya firmamos el contrato en su momento y ya empezamos a ensayar. Entonces ahí el primer encuentro con un poeta. En los primeros ensayos no nos entregaban el guión definitivo, sino que simplemente íbamos y ensayábamos escenas y nos daban la posibilidad del discurso que Simón quería, pero también nos daban libertad en cambiarlo sin cambiar el fondo. Es decir, desde que se cuente lo mismo con otras palabras, usted verá cómo lo dice. Entonces ahí aportamos mucho y ahí empecé yo también a aportarle también cosas al personaje, cosas mías. Por ejemplo, yo siempre que estoy dando clase en un colegio, yo soy profesor hace, no, toda la vida. Desde el 94, Desde el ¿no? 94. Yo tengo 31 años, yo soy de ese año, entonces Increíble. desde allá. Increíble. Qué cosa, cómo estás de conservada, querido. Muchas gracias, Sí. querido. Entonces, claro, ¿por dónde iba? Entonces Profesor. empezamos, claro, como profesor, y yo siempre como profesor, que alguien se me presenta como Alejandra, a mí lo que siempre digo, ya es como una costumbre también, Alejandra, Alejandra, debajo estoy yo, Alejandra. Entonces, claro, ahí estaba Simón, venga para el guión. Claro. Y así con otros detalles, no fueron muchos, tampoco tan poquitos. Entonces, ahí empiezo yo a estar con Oscar y ya faltando 25 días para iniciar el rodaje, ya sí nos entregaron el guión definitivo y o mejor dicho, la directriz era, ay sí, hermanos, no me cambien nada del guión.
al pie de la letra como ya no hay posibilidades de nada más. Entonces empecé a hacer el ejercicio que es lo que hacen los actores, yo lo hice a mi manera y con mis métodos, y fue meterme en el personaje de Oscar. Entonces yo lo que quise hacer fue una relación intrínseca entre Oscar y yo, convertirnos en uno solo. Entonces yo me montaba en un bus, yo hablaba de Oscar y le comentaba a la compañera, sobre todo cuando eran nenas, le comentaba de la película, yo me empeliculé con eso. Y bueno, entonces ya en la última fase de ensayos, y ya después era encarnar las emociones del hombre ya en el rodaje. Eso fue muy teso porque ahí me preguntan que si para mí eso fue una comedia, una tragedia. Se supone que es una tragicomedia, y lo que yo he contestado es no, pues para mí fue más tragedia que cualquier otra cosa. Durante el rodaje pues yo lloraba mucho, y quería que fuera Oscar el que me llevara a esas emociones, no Weimar. Entonces lo traté de hacer, pero hubo momentos en los cuales sí tuve que prestarle cosas al personaje, sentimientos, algunas 2 o 3 veces, no siempre fui Oscar, tuve que recordar mis propias tristezas e infortunios. Entonces fue muy teso dar a luz a Oscar, pero también fue gracias a la ayuda de todo el cuerpo que estaba ahí en la película, desde quienes dan los tintos hasta las de maquillaje, y sobre todo pasando también por los actores y el director. Entonces también fue un trabajo constructivo y colectivo que fue bien interesante para mí. Ahora, cuando vi la película por primera vez, Un poeta, fue una cosa totalmente sorprendente y conmovedora. ¿Por qué? Porque no la había visto, era la primera vez, era en Cannes, Festival de Cannes, mayo del año pasado, y se llena el teatro. Y empieza la gente pues a ver la película, cuando en un momento dado lo que no sucede en el cine sucedió allí, y es que en una escena la gente aplaudió. En pleno movimiento de la película, la gente aplaudió la escena, y me dicen que eso no se ve. No. Sí, ¿cuál escena? Cuando rueda la niña. Claro. Cuando rueda la niña, la gente aplaudió. Los que no han visto la película, hay una escena donde Yuladi, así se llama el personaje, está borrachita, Oscar la lleva, la deja ahí a un lado del carro, y la niña pierde el equilibrio y se va rodando por una falda. Entonces termina la película, Laura, y fue muy teso porque era un aplauso que no terminaba. Entonces yo hice un ejercicio que suelo hacer cuando estoy dando clase o cuando estoy en acción con la agrupación Poiesis, que es un ensamble entre la poesía y el rock de una banda que yo tengo, que es tratar de entablar conexión visual. Entonces, como eran 3 niveles el teatro, yo empecé a mirar a todo el mundo, y yo sentía que me miraban, yo les sentía la mirada, y entonces me empeliculé pensando que entre más miraba, el aplauso más seguía. Fueron unos aplausos de más de 8 minutos. ¿Qué? Una cosa ¿Y impresionante. uno qué hace durante 8 minutos mientras lo aplauden? Claro, mirar la gente. Yo estaba mirando a la gente, pero ahí es donde vienen los pensamientos y el sentipensar. Ajá. Lo primero que se me viene a la mente es el autosaboteo. Marica, ¿usted qué hace aquí? Sí, como usted no está soy engañando actor. acá a todo el mundo, a esta Claro, gente. usted no es actor, tanta gente que ha soñado con esto, tanta gente que ha trabajado para ello, y usted de dónde salió. Y eso me pasaba por la mente en ese momento, pero yo seguía mirando. Pero también en esos 8 minutos se convierte en una eternidad. Claro, no, tremendo. Sí, cuando uno le están cantando el cumpleaños, qué cosa tan incómoda, Sí, y uno okay. Sí cumplió ese día, ¿cómo será uno que le estén aplaudiendo en Cannes? Y eso que el cumpleaños de nosotros es cortico. Yo no sé si a usted ha oído el cumpleaños venezolano, eso sí es una belleza lo que dicen. Ay, no, pero no, eso es largo, no. largo. Sí. Entonces, en esos 8 minutos también dije yo, no, pues ¿cómo así? El esfuerzo fue muy grande, aquí no soy yo, es un grupo, y ya me volvió a coger fuerza, y ya la salida fue muy teso porque por ejemplo, me encontré con un señor que en francés me decía, afortunadamente estaba con mi hijo que es políglota, y el man me hizo entender qué personaje tan ruin, que tan, ¿cómo es? Pusilánime. Yo no me aguanto ese tipo, ese soy yo, decía él. Ay, no. Entonces, cosas de esas, entonces uno se conmueve. En Italia, y con eso termino en esta línea, es decir, yo estuve en Alemania, en Italia, en Francia, en España, y en casi todas partes mucho latinoamericano, pero en Italia específicamente, en varias oportunidades no había ni un solo latinoamericano. Ajá. Y eran todos italianos, y terminaba la película, hacíamos el conversatorio. Evidentemente yo tenía un traductor, porque infortunadamente soy analfabeta de los tiempos posmodernos, es decir,
no hablo inglés ni ningún otro idioma y aparte de ello me queda grande el celular, no sé leer un mapa y no sé qué de Google, eso es una cosa de locos, pero de todas maneras ahí nos fuimos yendo y con este paréntesis quiero terminar diciendo de que en Italia, al empezar el conversatorio, la primera pregunta era de una señora que en italiano me decía cosas de la sensibilidad del poeta y no sé qué, pero las lágrimas no la dejaban hablar. Entonces ella era llorando, llorando y llorando y medio diciendo cosas, yo alcancé a entender algo, pero qué va, uno también es sentimiento, entonces claro, yo me sensibilicé todo y me puse a llorar ahí también con ella. Entonces cosas así han pasado con un poeta. Entonces hablemos ahora, empecemos a hablar del poema, ¿no? De Rimbaud. Y acá no voy a mencionar ningún verso, sino una pregunta que se me ocurrió cuando leí el poema. ¿Tú eres un fatalista con aspiraciones optimista o solo eres un optimista informado? Qué tremendo. Pongas el micrófono, Weimar. No, un fatalista con aspiraciones optimistas. Yo creo que, no sé, puede haber como de las dos cosas, porque de todas maneras, desde la visión que yo tengo, también hay como una cierta fatalidad, sobre todo en la poesía. Por decir alguno, uno decir, esto pueden ser poemas malos o no, pero eso lo escribí yo. ¿Yo qué puedo hacer si no puedo dar más de lo que tengo? ¿Qué cosa más grande, qué cosa más dura? Estoy confundido y a la vez desesperado. ¿Qué estado de ánimo y de pensamiento más encadenado me siento? Prácticamente ahorcado. Es decir, en cualquier momento de la vida uno está viviendo de esa forma porque hay problemas o porque las cosas no están saliendo como deben ser, pero lo importante es no quedarse ahí, entonces ahí es donde viene el optimismo. Un optimismo y no sé si bien informado porque ahorita apenas antes de venir a hablar con usted estaba en otra entrevista y me preguntaban sobre poetas que se supone un poeta tiene que saber sí o sí, yo no lo sé. Entonces no sé si estoy bien ¿Sí? informado. Claro, por ejemplo, a mí me ¿Cómo preguntan, cuáles? por ejemplo, García Lorca. No Bueno, sabía entonces, García Lorca. entonces lo habré leído, pero yo no estoy informado, yo no lo vivo con pasión, no es decir, uno se entrega a los autores. Ajá. Entonces, en mi caso, yo me entregaba a muy poquitos autores, entonces mi información no es mucha. Por eso es que muchas veces digo que lo que yo soy no es tanto conocedor de literatura, sino gustador de la misma. Entonces me gustan cosas, pero sí desconozco. Por ejemplo, es increíble lo que voy a decir, pero es verdad. Yo no estudiaba José Asunción Silva. Ay, que es el favorito Claro, de de Oscar. Oscar, claro. Entonces, a mí me dice, claro, yo lo he leído, pero lo he leído esporádicamente y los nocturnos y para la película. Y ahí viene una cosa interesante también, Laura, y es que, claro, cuando me dicen que voy a ser el protagonista de José Asunción Silva, tuve la tentación es más, me la compraron, de leer las obras completas de José Asunción Silva y no lo leí. Esta es la hora que todavía no la he leído, porque también me pareció, no, pues que no, centrémonos en el guión, no me voy a me parecía que me enredaba. La película de Simón Mesa, la Amparo, la vi a posterior y la quería ver antes, pero tampoco quise verla porque sería una presión más. Claro. Entonces yo dejaba que las cosas fueran fluyendo así como soy yo y bueno, ahí vamos, pero yo creo que sí hay de fatalidad y de optimismo en mi ser. Cuando uno se presiona también para sumergirse en una obra, me parece que no se la disfruta y que no se deja tocar tanto, ¿o qué o no? Sí, y esto es digamos, en muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, en un poeta, en el tercer día de rodaje, claro, yo estoy en 122 de las 126 escenas, estoy en toda la película. ¿Toda? Entonces, claro, yo no sé, es que hay una maleta y esa es la carga, es el Sí. peso de la responsabilidad, eso es inconsciente prácticamente. Pero entonces, claro, yo estaba por allá pensativo y justamente con relación a lo que usted me acaba de decir, se me arrima Simón Mesa Soto y me dice, güey, es que usted no tiene que preocuparse por hacer muy, muy, muy bien las cosas, sino que usted debe estar tranquilo y dispuesto. Y eso es lo que hacemos aquí. Estamos tranquilos y dispuestos. Estamos tranquilos y dispuestos, de acuerdo. Weimar, hablemos de ese veneno que ocasionalmente engulles y te quema las entrañas y te hace ver el demonio. Qué cosas. Yo tengo una influencia de Rimbaud y no sé si me va a salir, ¿cómo es? Se llama presente. Entre ires, venires, problemas y confusión transcurre nuestra amarga y amada vida. Ni una palabra ni nada puede resolver los sentidos y estoy al borde del descenso y no retrocedo ni un centímetro. Todo apunta hacia el centro y ese centro soy yo. Dardos de amor e inconformismo.
dardos de odio y aprecio, dardos incrustados de venenos benditos que hacen estremecer el cuerpo y lo que hay más allá de este siento. Tiempo inverosímil e inconforme vivo en el presente. Presente, presente, se escapa, presente, presente, nos traga. Sí, el veneno son como las circunstancias, digámoslo así, ilógicas, las circunstancias que no deben ser pero que suceden, también lo que uno recibe de otras personas. No, hay muchas cosas ahí. Rambo tuvo muchos infortunios en su vida, ¿no? Así como Oscar también. Sí. ¿Cuáles ha sido el peor tuyo? No, es que yo también he sido como desafortunado en muchas cosas a veces y por eso cuando hablamos del fracaso, afortunadamente se me clavó una idea del fracaso que es que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Ay, me encanta. Claro. ¿Esa frase es tuya? No, esa es de, si no estoy mal, Churchill. Ah, de Churchill, ok. El éxito es ir de fracaso, pero la cita David Betancourt. Ah, sí, el del En su libro El frcasador. fracasador. ¿A ti te gusta mucho David Betancourt? No me Sí, lo has mencionado. vengo de una charla con él también espectacular, mientras que Julián Ospina prácticamente casi que no llega. Pero bueno, entonces, es que yo no pasé a la Universidad de Antioquia, eso me dio muy duro. 3 veces me presenté a la Universidad de Antioquia y no pasé, entonces fracaso en ese sentido. El primer concurso de cuento de Navidad, Casa de la Cultura, Sixto Arango Gallo, en 1994, 95, pero después no volvió a pasar nada conmigo en literatura. Otro batacazo para la vida. Yo quería, cuando era niño, después del sueño de los niños, del futbolista, seguía por esa línea y entré a la radio. Es que yo llegué a estar en la radio, pero yo le quería dar la vuelta al mundo narrando fútbol. Pero le diste la vuelta al mundo protagonizando una película. Sí, sí, pero todavía no le he dado la vuelta al mundo, sino que estamos apenas como empezando. Ah, bueno, una Pero mitad del mundo. ya estamos, ya hemos recorrido, inclusive Egipto, fue espectacular. Entonces sí, muchas caídas, pero también el entusiasmo de volver a pararnos y sobre todo que antes de la película también yo sentía mucho el afecto de la gente en mi pueblo, Río Negro, y de alguna manera eso también le da a uno ánimo. Tú te preguntas, porque yo lo tomo como una pregunta, en esa nueva versión, digamos, tuya del poema de Rimbaud, las nobles ambiciones. Y entonces yo digo, bueno, ¿era que las ambiciones entonces son nobles? Hablemos de eso. Pues deben haber ambiciones nobles y ambiciones no tan nobles y violentas, pero las nobles ambiciones tienen que ver también como con el encuentro de uno mismo, poder entenderse un poco más a sí mismo y de alguna manera encontrar en lo espiritual, que es muy distinto a lo religioso, una razón de ser. Entonces es como esas nobles ambiciones que podemos tener los seres humanos frente a lo que es la vida con uno mismo, sin dejarnos siempre derrotar, digámoslo así, de la desesperanza. ¿Tú crees en Dios? Yo creo en Dios en la medida en que alguien crea en Él. ¿Cómo así? Yo creo en Dios en la medida en que alguien crea en Él, pero pues yo no rezo ni nada. Pero no como unos amigos míos que son metaleros, satánicos. No peleo como con Dios, pero no lo tengo muy en cuenta. ¿Y en Satanás? También, como dice la agrupación La Pestilencia, los mitos se acaban, el futuro no permite continuar idioteces, ni Dios ni Satán existen. Pese a lo que acabo de decir, debo admitir que de los momentos más felices del día, porque casi todos los días me pasa eso, es cuando alguien me dice, Dios lo bendiga. Sí, ¿por qué? Porque me voy con la persona que me lo dijo. Entonces, si alguien me dice, bendiciones, yo no me pongo a pelear, bendiciones. No, yo me voy con esa persona que me dijo, Dios lo bendiga. Pero es que uno, ¿por qué se va a poner a pelear con alguien que ¿Sí le o está qué? deseando algo bueno a uno? ¿Sí o no? A mí eso siempre me ha parecido tan Claro, absurdo. esa es la cosa. Bueno, mira, ardo como es debido. ¿Cómo así? ¿O qué piensas de ese verso, no? Como No sé, Rimbaud ahí sí estaba. Es que la vida de Rimbaud también fue una candelada, por decirlo así. Tanta calidad, tanto talento, tanta brillantez que se desbordaba.
es como si se estuviera consumiendo a sí mismo también en muchas ocasiones, ardo como es debido, y la vida del hombre pues tan entregado también en su juventud a la literatura, a las letras, pero también cuando se enamora de otro hombre, la manera como vive ese amor es un verdadero, digámoslo así, sentimiento en su máximo esplendor. Que hablemos de ese rótulo que le dan a poetas como Rimbaud, Baudelaire, bueno, no sé, o Voltaire, ¿no? Poeta maldito. Poetas malditos. ¿Qué es un poeta maldito? Entonces uno se va a buscar, no sé, como la definición. Poeta maldito puede ser el poeta que está fuera de la sociedad, Sí. que puede ser una cierta rebeldía contra lo que estructuralmente puede ser un ciudadano normal. Para ti, ¿qué es un poeta maldito? No, va por ese lado. Inclusive a Óscar Restrepo, a quien personifiqué, lo llaman el poeta cliché, que quiere ser a lo Rimbaud, a lo Baudelaire, etcétera, y que de alguna manera también se aleja un poco de lo que es digamos, el consumismo enfermizo en el cual vivimos. Entonces el poeta maldito también toca cosas que difícilmente otros lo hacen, ¿cierto? Lo vemos aquí en Colombia claramente con Raúl Gómez Hattin. ¿Lo recuerdas? Claro, es decir, es maldito al decir, qué pena, es maldito al decir, los habitantes de mi aldea dicen que soy un hombre despreciable y peligroso y no andan muy equivocados. Despreciable y peligroso, eso ha hecho de mí la poesía y el amor. Señores habitantes, tranquilos, que solo a mí suelo hacer daño. Entonces, para mí un poeta maldito es el que se va hasta el fondo. Es decir, muchas veces nos han preguntado que si la poesía lo salva a uno. Pues puede que sí, pero también puede que lo hunda hasta en lo más profundo. Puede que, como Oscar, que como Raúl Gómez Hattin Claro. decía en la película que solamente era capaz de hacerse daño a sí mismo, por lo Claro. tanto no era peligroso sino para él, Claro. ¿no? Y eso se lo reiteraba el berraco de Efraín. Óyeme, ¿tú sabes quién es Jaime Jaramillo Escobar? Pues sí, lo he oído mencionar, un gran escritor colombiano, nadaísta, X504. Ajá. Sí, sí, A mí claro. me encanta o me encantaba porque lo conocí tristemente cuando se murió. Sí. Y leí muchas entrevistas de él y luego me enamoré de este tomo que tiene de Método Fácil y Rápido para Ser Poeta, en donde hablaba o se burlaba justamente de cuáles eran supuestamente los pasos para seguir y convertirse en poeta. Uno entendía al final que realmente dedicarse a la poesía es casi que inmolarse para la vida. Hay que sacrificarse por la obra. ¿Tú Sí. qué crees? Claro. Entonces, es por eso, Laura, que yo me la sigo jugando cuando me preguntan que si soy poeta y yo digo que no, porque es que ahí no me pasa eso. Yo soy hasta politiquero. Ok. Es decir, yo tengo amigos en la política y practico la politiquería. Entonces, ¿qué poeta? No, uno así no es. Ahora, digamos que yo conozco una persona que dice que la poesía es lo más importante para él, la conozco y sé cómo vive, y es lo que usted acaba de exponer. Él se llama Jairo Carrasquilla Tobón, gran poeta. Ajá. Tiene un poema, entre otras cosas, que se llama Por si acaso, y espero que no se lo hayan dedicado estas letras a nuestras amiguitas aquí. En el fondo, tengo miedo de verte, y yo que soy tan impulsivo, te abrace, te bese y te diga una posible verdad. En el fondo, tengo miedo de que lo tomes en serio. No quiero habitar tu cárcel. En el fondo, tengo miedo de que me creas bueno, me ames y empieces a perturbar con frases de amor mi silencio. ¿A ti cómo te ha ido con el éxito y la fama? Pues yo, Hablando de la lo que esencia pasa es del que como artista. no me la creo tanto, pues uno sí es consciente que la gente le pide fotos, autógrafos y tal, pero yo no me creo la superestrella, ni entonces la asumo tranquilo, entendiendo de que esto se acaba más temprano que tarde, entonces con amabilidad, con todo el mundo, pues como tranquilo con eso. ¿Y te gustaría seguir actuando? De alguna manera sí, pero no es una obsesión ni que, no, tengo que hacer otra película, no. En estos momentos tengo unas conversaciones con un director que me viene buscando hace como 5 o 6 meses y le contesté hace un mes porque ya me dio como pena. O sea, él me mandó pues como la invitación y me contó más o menos la cuenta que si estaba interesado. Entonces cada mes, oye, no se olvide de mi máster y tan saluditos así. Entonces bueno, ya le contesté, hablamos y me mandó la sinopsis
de la historia que él quiere contar y quién sería el personaje. Y no, muy bacano porque es otro absurdo, es tragicomedia, es una película que sería ambientada en la década de los 40. Entonces ahí para Weimar vienen los problemas. Bueno, yo no sé mucho de cine. Me hice muy buenos amigos, pues yo no le quiero preguntar pues todo, ay Simón, no, yo no sé, me voy a dejar llevar por la intuición y la historia y tan de buenas que estaba viendo un video de rock, a mí me gusta el rock, el metal, de una banda que se llama Las Ratas Podridas. Ay, de eso, para que la escuche. Y Las Ratas Podridas tienen un tema que se llama Whisky. Entonces están en una taberna que se llama La Caja de Pandora en Río Negro, sonó Whisky, un video espectacular. Cuando termina, yo me quedo clavado ahí y en los créditos, dirección, Fernando Puerta. Ya, este man es el que me está, entonces le escribí, así usted es el de Las Ratas Podridas, sí, está listo. Entonces un punto más ahí porque el video me pareció muy bacán. Entonces, bueno, no sé, porque hay que presentar casting, lo voy a presentar a finales de junio y bueno, si de pronto la cosa funciona y ellos creen que soy yo, pues yo me le mido otra vez. Mira, te voy a contar una historia que me contó mi mamá cuando era una niña, porque yo desde que soy muy chiquita, pues sé que quiero ser periodista, ¿no? Y lo disfruto mucho y creo que lo hago bien. Yo estaba hablando con un amigo y ese amigo es político, pero ahorita tiene muchas dudas sobre si seguir siendo político o no, pues por el mundo en el que vivimos y por las maneras en las que se nos impone que supuestamente tendríamos que seguir siendo o actor o periodista o político. Y mi mamá dice lo siguiente, mi mamá cree en Dios. Dios a todos nos da un paquetico de habilidades, de talentos, de vocaciones. Hay gente que se da cuenta de que esos talentos los tiene, vino con ese paquete, y hay gente que no. Pero la gente que se da cuenta de que lo tiene y de que lo disfruta, pues porque si lo tiene, lo disfruta, ya que es una vocación, tiene la responsabilidad de usarlos, porque son herramientas dadas por Dios, por una divinidad. Entonces, según mi mamá, a usted le va a tocar seguir siendo actor. No, qué belleza de formación la que usted tuvo desde niña, qué palabras tan bacanas. No, un saludo muy especial para su mamá y muchas gracias, señora, por esas palabras que me llenan de motivación. Hay mucha gente, y me imagino que te los has encontrado tú que eres profesor, que le tiene miedo a la poesía, porque es críptica, porque se ve distante, porque además se cree que es una cosa que solamente puede ser entendida por iluminados o por gente con mucha formación. ¿Qué les diría? No, yo creo que no hay que tenerle miedo a la poesía. Digamos que la poesía es de todos. Lo que pasa es que aparecen las élites en las artes y la poesía no es la excepción. Y ahí es cuando, no sé si usted le ha tocado lidiar con el ego del poeta. Ah, claramente. Entonces no, y entonces ya empiezan a hablar de que es que todos los buenos poetas que yo conozco, todos dicen que hay poetas buenos y poetas malos. Y los buenos que yo conozco, ellos se autocalifican como poetas buenos, ¿cierto? Entonces, no todo es así, la poesía es de todos y se puede encontrar en cualquier lugar. Lo que pasa es que hay que saberla mirar, saberla descubrir. Entonces, si es en términos de lectores, uno se puede alimentar de la poesía, ¿cierto? Porque, ¿por qué tenerle uno miedo a un poeta que está hablando de sus emociones y de su sensibilidad humana o que está criticando cosas que suceden? Por ejemplo, Carlos Enrique Ortiz habla de una realidad y es la siguiente, a propósito de lo que está pasando no solamente aquí sino en el mundo. Mientras un hombre más sangra en la zanja amordazado, un político más habla, envenena las palabras, regatea la paz, sonríe, parpadea. Entonces, claro, seguramente algún político le tendrá miedo a un poema como esto, pero es que desde la poesía también se puede, digámoslo así, denunciar cosas. La conducción de este espacio estuvo a mi cargo, Laura Camila Arévalo Domínguez, la edición y el montaje a cargo de Jessica Angulo. Los esperamos en un próximo episodio de El Refugio de los Tocados.